Boas tardes a todos. En nome da Asociación de Comerciantes e Empresarios de Maceda, benvidos á conferencia La franquicia como sistema de dinamización de entornos rurales, presentación de oportunidades de negocio. Por cortesía hacia o noso invitado, farei o resto da presentación en castelán, se non é moito problema. Xa me dixo que entendía perfectamente o galego, pero ahora é demasiado tarde. A presentación está feita en castelán. Hace un año retomamos esta aventura de la asociación con toda la ilusión del mundo y con la esperanza de poder contribuir en la medida de lo posible a mejorar el comercio de nuestra comarca, de nuestra villa. El acto de hoy forma parte de los muchos proyectos y actividades que tenemos en mente y que pretendemos llevar a cabo desde la asociación. La organización de foros, de conferencias y reuniones donde personas de intereses comunes como nosotros debaten y se informan sobre temas de trascendencia que repercuten en nuestro objetivo común, que es dinamizar el comercio y dar un impulso a la actividad económica de la zona. El Foro de la Región es un referente en Ourense de modelo de conferencias y debates en torno a la actividad empresarial. Hoy, en Maceda, tenemos la oportunidad de ser partícipes de él. Por ello, desde la asociación, queremos agradecer el esfuerzo realizado por la región para conseguir traer a Maceda un evento de esta trascendencia y relevancia y que queremos y esperamos pueda servir de estímulo para dinamizar el sector comercial de esta comarca. Nos acompaña Rubén Calleja Santos. Tras cursar estudios de Ciencias Económicas y Empresariales y licenciarse en Marketing y Gestión Empresarial por la Universidad de Hertfordshire, no sé si lo he dicho bien, inició su carrera profesional elaborando estudios de mercado, planes de empresa y organización de eventos para sociedad comercializadora y de gestión. En 1999 desempeña distintos cargos de dirección regional en dos multinacionales del sector de la comunicación, especializándose en las campañas de cadenas de negocios de Detal y redes de franquicias. En 2003 crea el primer despacho de consultoría de franquicias en Castilla y León y hasta que en 2008 comienza la expansión del proyecto con las aperturas de delegaciones en Galicia, Cantabria y Madrid, con la denominación actual de Expand de Negocio. Asiduo en diversos seminarios y eventos formativos en torno al sector de la franquicia en todo el territorio nacional, comienza en 2016 la expansión internacional de Expand de Negocio con la apertura de la primera oficina en Sudamérica. Desde esta firma se han desarrollado más de 60 proyectos de empresas franquiciadoras y se ha intervenido en la apertura de más de 800 negocios franquiciados o agencias. Y sin más, cedo la palabra a Rubén Calleja Santos, que nos va a hablar de la franquicia como sistema de dinamización en entornos rurales, presentación de oportunidades de negocio. Bienvenido y muchas gracias. Muy bien. Bueno, lo primero de todo agradecer a Marisol y todo el equipo de la asociación, a Gonzalo, que nos conocimos en no te veo por ahí, nos conocimos en un evento en Madrid, una charla, y ahí un poco donde se empezó a fraguar. A toda la gente del Foro de la Región, especialmente a Iria por toda la coordinación, que ha sido estupenda. Y bueno, deciros que para mí es un placer. Sí que es verdad que, como comentaba, estamos dando charlas constantemente en diferentes puntos, pero venir a una zona como es Ourense por connotaciones personales siempre es muy agradable, ¿no? Aquí pasé muy buenos, en villas muy cerca de aquí, pasé muy buenos momentos, ¿no? A 30-40 kilómetros de aquí. Con lo cual siempre es muy positivo estar por aquí. Comentábamos ahora, ¿no?, que a pesar de que están los Zidanes, Ronaldos, etcétera, que no nos dábamos cuenta que jugaban hoy, pues bueno, el hecho de que estemos aquí unas 30 personas que estéis interesados en poder escuchar cómo funciona el sistema de franquicia, pues siempre es muy grato, ¿no? Y bueno, más hablando en el ámbito rural, ¿no? En el ámbito rural siempre suele ser un poquito más complejo. A ver, normalmente damos muchas charlas desde Expand de Negocio, y perdona por la corrección de antes, pero bueno, un poco es realmente la empresa que desarrolla el proyecto, y lo que estamos trabajando es todo ese Expand de Negocio. Sí que yo trabajé en aquella empresa que has mencionado antes, pero la empresa de Expand de Negocio. Tenemos oficina aquí en Vigo, en Galicia tenemos oficina en Vigo, y tenemos la oficina principal está en Valladolid, Madrid, y como comentábamos antes hemos tenido una serie de expansión ahora ya internacional, ¿no? Nosotros nos dedicamos principalmente a apoyar a emprendedores,
gente que quiera montar negocios y que ven el sistema de franquicia como una buena oportunidad del modelo de negocio. No vamos a dar una charla técnica, ni por la hora, ni por el tiempo, y creo que me lo vais a agradecer, ¿no? Hay seminarios que damos de 4 horas y no va a ser así, al revés. Lo que hemos intentado es dar una charla muy simple de cómo funciona el sistema de franquicia, y sobre todo el intentar traer algún ejemplo, alguna modalidad de negocio que pueda encajar para esta zona, ¿vale? El hándicap que hay siempre en el sistema de franquicia es el que monto en poblaciones pequeñas. De hecho, yo he escrito varios artículos al respecto de que el gran olvidado de la franquicia son las poblaciones de menos de 10.000 habitantes, ¿no? Entonces, bueno, hay alguna alternativa, pocas, pero hay alguna alternativa que creo que pueden ayudar a dinamizar todos esos emprendedores que en un momento determinado no se atreven a montarlo por su cuenta o quieren acercarse a sectores que les es más complicado, y la franquicia nos ayuda, ¿no? Entonces, dicho esto, y un poco para que nos sintamos un poco más cómodos, me voy a levantar, que yo creo que lo vamos a hacer un poquito más dinámico, y os voy a ir pasando una serie de diapositivas y vamos a ir viendo un poco en qué consiste el sistema. Sí, Marisol. Ahí no me molesta. Para ubicarnos un poco, si te pregunto por una marca de franquicia. Sí, Fonhaus, por ejemplo. Fonhaus. Bueno, considérate una persona especial. Normalmente el 95% de la gente que hubiese respondido. Esa es la respuesta. Normalmente cuando pensamos en franquicia siempre pensamos o bien en formatos de restauración o en formatos de moda, ¿no? De retail. Como muy bien nos indicaban aquí, el sistema de franquicia no es solo para formatos de restauración o de comercio. Al revés, todo lo que es la parte de servicios es la que más crece y la que más nos encaja, ¿no? Entonces, lo primero de todo, decir que la franquicia es mucho más que restauración, y que realmente lo que es un sistema de comercio. A lo mejor se nos va a acoplar demasiado, si no me siento y no hay problema, ¿eh? Vale. ¿Qué es la franquicia realmente? La franquicia no es ni un sector ni es un contrato, realmente es un sistema de comercio. Sistema de comercio horizontal, donde existen dos figuras, la figura del franquiciado y la figura del franquiciador, ¿vale? Donde las dos partes sí que se obligan, este va a ser el único punto técnico que voy a comentar, ¿vale? Sí que tienen unos compromisos y se obligan unos a los otros, ¿no? El franquiciador tiene un negocio de éxito probado y el franquiciado lo que quiere es explotar ese negocio. ¿Qué nos da el franquiciador al franquiciado? ¿Alguien de los que han estado, de los que estáis aquí presentes, tiene alguna empresa que quiera franquiciarla? Para ponernos unos ejemplos más cercanos, que haya pensado en algún momento en poder franquiciar su empresa, ¿no? Te voy a utilizar entonces a ti, Gonzalo, si te parece, ¿vale? Entiendo que el resto de gente o simplemente estaréis interesados por el modelo o en un momento determinado estáis pensando en poder ver qué negocio montáis o adheriros a alguna red, ¿no? Vale. Tenemos aquí la presentación, si te es más cómodo, lo que nos digas. ¿Tiro de allí? Vale. En esa franquicia, en ese sistema de franquicia, lo primero que tenemos es el franquiciador. Siempre transmite las tres principales patas del sistema de franquicia. ¿Cuáles son? Una concesión de marca, la cesión de la marca, la transmisión de lo que siempre se utiliza el término, este palabra que utilizamos en el sistema de franquicia, que es el know-how, y la tercera parte es la asistencia continuada, ¿vale? Lógicamente, si tú tienes una empresa franquiciadora y quieres conceder la marca, tú tienes que ceder esa marca, luego tienes que el transmitir toda la experiencia que tienes, y sobre todo tienes que dar una asistencia continuada. Es aquí donde fallan la inmensa mayoría de las cadenas. Un caso como McDonald's o Fonhaus precisamente no suelen fallar ahí, ¿no? Pero donde fallan la inmensa mayoría de las cadenas es en esto, en la asistencia continuada. No sé si se me oye bien sin el micro. Porque yo creo que se va a acoplar y vamos a estar más cómodos. ¿Me oís bien así? Sí. Pues nos dejamos y así también estoy yo más cómodo. ¿Lo dejo por aquí? Perfecto. La asistencia continuada, comentábamos. Ahora no se nos oye. No. Ahora sí. Otra vez. Perfecto. La asistencia permanente o la asistencia continuada. Eso es donde fallan la inmensa mayoría de los modelos de negocio.
Tenemos otros formatos, como decía antes, el sistema de franquicia es un sistema de comercio horizontal. Están las franquicias, están las licencias, están el sistema de agentes. La gran diferencia de esos sistemas respecto a la franquicia es la asistencia continuada. Yo, si monto una franquicia, lo que necesito es que el franquiciador me ayude durante todo el periodo de vida de mi contrato. No me puede ayudar, me debe de conceder la marca, sino que me debe de ayudar en todo ese periodo de tiempo. A cambio de todas esas tres patas famosas, hay un cuarto tema importante, una cuarta pata importante que se suele siempre asociar al sistema de franquicia, que es la exclusividad, ¿no? Legalmente no es obligatorio que una franquicia nos conceda una exclusividad de zona. Sí que es verdad que es muy usual, en el 90-95% de los casos, si yo tengo un centro de alimentación, tengo un Eroski, por ejemplo, nos dan una cierta exclusividad, nos dan una serie de temas, ¿no? Pero no es obligatorio, legalmente no me tienen por qué dar esa exclusividad, sí que es una práctica habitual, ¿no? Al margen de esas tres patas, lo que hace normalmente el franquiciado es, a cambio de ello, hay unas obligaciones financieras, es decir, suele haber unos cánones de entrada y suele haber unos royalties de explotación. De forma muy, muy resumida, aquí es cómo funciona el sistema de franquicia, ¿vale? De forma muy simple, ¿qué perfil pueden tener los dos agentes que intervienen? Es decir, el caso de un franquiciador o el caso de un franquiciado que quiera adherirse. En el caso del franquiciado, normalmente suelen tener tres perfiles diferentes. O alguien quiere montar un negocio, ¿tu nombre es, perdón? María José, ¿tú podrías estar interesada en montar algún negocio? ¿Podrías? Podrías. Vale. Pues tú en tu caso, María José, normalmente pueden ser normalmente tres perfiles. O bien como autoempleo, quieres montar ese negocio como autoempleo, o bien tú ya tienes un negocio y quieres complementar ese negocio con otra actividad, eso es lo que llamamos una franquicia corner. O la tercera opción es ser un inversor o gestor directamente. Yo tengo este dinero, quiero colocarlo en una cadena y esa cadena es la que me sirve para sacarle esa rentabilidad, ¿no? Normalmente suele haber esos tres perfiles. Por contra, un franquiciador, si hablásemos en el caso de Gonzalo, si quisiese franquiciar, bueno, pues normalmente suele haber tres alternativas. Primero, porque es fabricante. Segundo, porque es una central de compras o porque tienes una distribución. Normalmente suelen ser esos tres perfiles de las empresas franquiciadoras, ¿vale? Una vez que sabemos cuáles suelen ser los perfiles de cada uno de ellos, ¿por qué podéis llegar a usar el sistema? Normalmente en el caso del franquiciado, y luego lo veremos un poquito más adelante, siempre es por dos vertientes, o bien por oportunidad o por necesidad. Antes veníamos hablando en el coche un poco de por qué montar una franquicia y dónde montar una franquicia. A ver, la franquicia lógicamente tiene que transmitir mucho conocimiento, pero no solo tiene que haber esa transmisión de conocimiento. Es muy importante también la oportunidad que te puede generar, y me explico. Siempre pongo este ejemplo, pero es que se entiende muy bien. Yo, como creo que ha comentado antes Marisol, soy de Valladolid, tengo familia hostelera, tenemos varios restaurantes. Nosotros en nuestra familia podríamos perfectamente montar una cadena de bocadillos o una cadena de croquetas, que tenemos varios negocios, ¿no? Sabemos hacer bocadillos y hacer croquetas. ¿Qué ocurre? Hemos visto un par de oportunidades muy claras donde vemos que era interesante el montar ese negocio. Claramente eso es por una oportunidad. Si a lo mejor estuviésemos hablando de montar no sé, una cadena de reciclaje, que luego os voy a poner, por ejemplo, ese ejemplo, lógicamente sería por necesidad. Yo no tengo ni idea de cómo funciona el reciclaje, tendría que adherirme a una red porque si no, no sería posible el que yo lo montase por mi cuenta, ¿no? Entonces suelen ser esos dos perfiles. Por contra, el franquiciador lo utiliza por un único motivo, y es por acelerar la expansión. Es muchísimo más rápido expandir tu empresa, tu propio negocio, si lo utilizas bajo el sistema de franquicia y no bajo cualquier otro sistema, ¿no? Dicho todo esto, ¿qué le exige la una parte a la otra? A ver, hay muchas teorías de cómo debe funcionar el sistema de franquicia. Aquí lo vamos a hacer muy, muy simple. Siempre suelo marcar 6 exigencias que le debe de pedir el franquiciado al franquiciador y viceversa, ¿no? Si se cumplen esas exigencias, el sistema funciona. Cuando no se cumplen es cuando puede empezar a haber problemas, ¿no? En este caso, el caso del franquiciado o franquiciada, ¿qué le debe de exigir al franquiciador? Claramente, las tres patas que hablábamos antes del sistema de franquicia.
la marca, el know-how y sobre todo la asistencia continuada, que insisto es donde suelen fallar las cadenas. Pero debe de ir un poquito más para allá. Debemos de exigirle al franquiciador que tengamos otra serie de bondades a la hora de poder entrar en esa cadena, ¿no? Y ahí marco las tres principales para mí. Primero, que tengamos un producto o un servicio que sea exclusivo o que realmente tengamos algún tipo de patente o alguna mejora que me sea más costoso el desarrollarlo por mi propia cuenta. Segundo, el precio. Fundamental esta variable. Luego os pondré unos cuantos ejemplos, pero recuerdo ahora mismo una cadena textil que en su momento desarrollamos, donde esa cadena textil concedía licencias de aquella marca. Voy a intentar no utilizar, sobre todo en casos negativos, decir directamente las marcas, pero esa cadena al final lo que hacía era vender el producto a sus franquiciados infinitamente más caros que un distribuidor local le iba a ofrecer a ese franquiciado de la cadena, porque él vendía licencias, es decir, el mismo pantaloncito de niño le tenía un fabricante de la zona, lo único que le ponían su marca y ese pantaloncito a lo mejor le compraba la mitad de precio porque no ponía su marca esa otra persona, ¿no? Pues esa variable, lógicamente, puede haber pequeñas oscilaciones, pero no muchas, ¿no? Entonces la variable de precio también es muy importante. Y la que cada vez coge más peso en todas las cadenas, porque ya es difícil encontrar modelos de negocios totalmente novedosos, es la variable del marketing. Necesitamos que nos ayuden a vender, que nos ayuden con la difusión de la marca, que nos ayuden con las promociones, que tengamos campañas constantes, y eso es lo mínimo que le podemos exigir desde un franquiciado cuando nos pongamos en una red al franquiciador, ¿no? Por contra, ¿qué le debemos de exigir al franquiciador, ¿no? ¿O qué debe de exigir el franquiciador, perdón, en este caso a Gonzalo, a otra persona que quiera entrar en su modelo de negocio? De entrada, conocimiento del mercado local. De hecho, cuando se ha hablado de un sistema de franquicia, si no abrimos un centro propio, no queremos crecer por centros propios, lo primero es porque desconocemos muy bien, desconocemos cómo pueden funcionar las otras zonas y luego el tema de recursos humanos, ¿no? Es más complicado. Pero sobre todo esa persona va a conocer mucho mejor el mercado local. Yo ahora mismo, si tuviese que montar un negocio en esta zona rural de Orense, no sabría muy bien cómo hacer las acciones de captación. Los que estáis aquí sí. Por eso es una de las principales exigencias que le debo de pedir a un franquiciado. Crecimiento. Hay muchas cadenas que se estancan. Hay muchos. Hoy, precisamente, esta mañana hemos tenido un caso. Una empresa de instalaciones que tenía concedido un contrato en Madrid, donde esa persona lleva pues unos 3 años decreciendo la cuota de mercado. Ha llegado a un punto de crecimiento que ahora mismo ya a nivel contractual sí que podemos que esa persona decirle, oye, mira, no podemos continuar con tu contrato. ¿Bien? Lo que no puede ser es que un franquiciador tenga una zona totalmente parada. Imaginaos que alguien monta un negocio para toda la provincia de Orense y esa persona se queda en casa, no sale a vender, no tiene. Pensemos siempre en la franquicia, que no tiene que ser un restaurante o una tienda, es decir, puede ser una distribución, puede ser una venta. Entonces, si está esa persona totalmente parada, la central, que esté donde está, va a tener toda esa provincia totalmente parada, con lo cual debo de poder exigirle una cuota de mercado. Un punto importante es la parte de feedback, que haya un reporte continuo con parte del franquiciado. Yo creo que aquí es donde deben de aprender muchas cadenas españolas. Las cadenas anglosajonas ahí lo hacen muy bien, tienen sistemas de comunicación constante, intranets, canales privados, figuras de controllers físicos y informáticos, donde les reporta mucha información de qué está ocurriendo en esos centros, y aquí digamos que descuidamos un poquito más esa parte. Y yo creo que ahí es otro de los puntos importantes. La parte de implicación. Antes decíamos que podíamos ser o bien de autoempleo o un corner o bien un inversor. Aun siendo un inversor, hay un requisito mínimo que le tengo que pedir a ese inversor a la hora de concederle la franquicia de una cadena en concreto, y es que se encargue de la gestión de los recursos humanos y de la formación. Aunque la formación la dé la central, es importante que se exija el que haya esa parte de formación o que asistan los empleados que tengan en ese punto de venta. La participación en las inversiones, normalmente a través de royalties. Antes comentábamos esas cargas financieras. Las cargas financieras suelen ser o bien un canon de entrada, de inicio,
que suele ser un importe fijo a la entrada de las cadenas, que no es obligatorio. Antes, cuando comentábamos que la zona de exclusividad es algo que no es obligatorio, la gente cree que no, es que si firmo este contrato no me van a poder montar. Lo lógico es que lo hagan, pero legalmente no tienen por qué hacerlo. Y el canon de entrada tampoco. Es decir, en contra de lo que mucha gente cree es que es franquicia, me tengo que pagar por entrar a la franquicia. Es la práctica habitual. Y además yo siempre digo que si una franquicia no cobra canon de entrada, malo. Mal vamos. Si realmente está utilizando el sistema de franquicia, porque realmente yo creo que no tengo que venir aquí a defender el sistema de franquicia. El sistema de franquicia en España ahora mismo ya estamos en torno al 13, 14%. Hay discrepancias ahí porque es muy difícil sacar el dato, pero bueno, creo que ese puede ser un dato que nos haga de referencia. Un 13-14% del comercio minorista ya son franquicias, es decir, 1 de cada 8 negocios que vemos en cualquier capital son franquicia. Hasta que lleguemos al 50-53% aproximadamente que pueden dar en Estados Unidos, nos queda todavía recorrido. Y en Gran Bretaña ya estamos en torno al 24%, es decir, la tendencia sigue siendo alcista, ¿no? Pero esa parte de la participación que comentaba en los royalties es importante. Si no participamos en si no hay una exigencia a través de esos cánones o royalties, difícilmente la central va a poder dar el soporte que nos debe de dar, ¿no? Y luego estabilidad, ¿no? Aquí yo creo que nos entra un poco la personalidad, un componente sociológico de que muchas veces hacemos que los contratos sean muy inestables y bueno, en otros sitios los contratos de franquicia suelen ser a muy largo plazo de tiempo. Estas son las exigencias mínimas que debemos de poner a cada una de las partes. ¿Por qué? ¿Qué buscan los dos del sistema? Los dos casos. Los dos buscan al final lo mismo, y es que tengan un negocio que sea cuanto más rentable mejor y cuanto menos riesgo mejor, ¿no? Si hay esas exigencias no va a haber ningún tipo de problema. El problema es que no se compensen. Alguien empiece a fallar con esas exigencias que tiene cada uno de ellos, ¿no? Entonces, al final, la balanza va a empezar a moverse, y ahí vamos a tener un problema, ¿no? Esto del cambio del Apple con el PC siempre ocurre. Hay fallos de ese tipo, ¿no? Al final es donde nos puede venir la ruptura de contrato. Entonces, consejos. ¿Qué podemos hacer a la hora de montar un negocio de franquicia? ¿Qué debemos de buscar a la hora de seleccionar modelos de negocio para traer aquí a Maceda y que la gente le salga rentable, ¿no? Maceda o todo el entorno. Lo primero de todo es conocer mínimamente el sistema de franquicia. No hay que volverse loco con leerse toda la legislación y volverse todos los manuales y un montón de guías que hay, pero conocer un poco las reglas básicas, es decir, cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras obligaciones, porque si no conocemos un poco cómo funciona, va a ser difícil. Hay mucha gente que nos llama a nuestras oficinas. Antes le he dado un dato a Iria. Manejamos entre 900 y 1.500 personas al mes que quieren montar negocios de franquicia, solo desde nuestros despachos. Lógicamente hay infinitamente más, ¿no? Pero nosotros, entre 900 y 1.500 personas al mes. Muchas de esas personas que nos llaman no conocen nada del sistema de franquicia, lo cual es lógico, y para eso estamos, para ayudarles, pero mucha gente, hay llamadas muy curiosas, ¿no? Le dicen, no, oiga, mire, es que quería montar un Zara, ¿ustedes me pueden ayudar? Pues no, mire, vaya a hablar con el señor Amancio y a lo mejor le puedo ayudar, pero de entrada no es franquicia, ¿no? Y bueno, y si yo monto un McDonald's, ellos me ponen el dinero, ¿no? Y para poder, pues no, mire, la carga financiera, lo que son las inversiones, las tiene que acometer directamente usted. Sí que es verdad que el sistema de franquicia lo que hace al final es ayudarnos y es mucho más fácil, tenemos mucho menos riesgo a la hora de montar el negocio, con lo cual es perfecto el sistema de franquicia. Ahora, de ahí a que sea un tercero el que ponga el dinero también, ahí ya es complicado. Para eso las cadenas hacen directamente la expansión por su cuenta y ya está, ¿no? Entonces, lo primero es conocer un poco el sistema, que hay una normativa, hay unas obligaciones, que hay unos royalties, unos derechos de entrada, etc. Segundo error a evitar, que analicemos nuestro perfil. Hay gente que no tiene por qué tener un perfil de franquiciado. Si tú eres una persona que no te gusta seguir ningún tipo de patrón y que te digan que esto, si esto así funciona, tienes que hacerlo de esa manera, pues a lo mejor no tienes el perfil de franquiciado. O hay mucha gente que llega a nuestros despachos totalmente convencida de un modelo de negocio, que es por el tema del enamoramiento, que luego lo hablaremos también, ¿no? Hay que ver si realmente tú te puedes permitir montar ese modelo de negocio. Y hay gente que coge y dice, no, es que yo quiero montar esto porque es que en el papel pone que voy a ganar no sé cuánto dinero. Bueno, pues no es así.
Y el papel lo soporta todo y, por desgracia, en el sistema de franquicia, yo creo que aquí en España tendríamos que potenciar mucho más las medidas de control. Yo creo que las empresas que nos dedicamos al sistema teníamos que ser infinitamente más exigentes a la hora de poder desarrollar proyectos para que realmente haya gente que no utilice el paraguas de la franquicia, que el sistema de franquicia funciona muy, muy bien, y hay empresas que están entrando y están mal utilizando el sistema y están explotando o incluso arruinando a gente que le ha costado tanto el meter sus ahorros. Pero, salvo excepciones, el sistema funciona y funciona muy bien. Ahora, tenemos que también que haya ese grado de exigencia por parte de los franquiciadores de elegir bien el franquiciado, ¿no? Tanto el franquiciador como el franquiciado. Analizar uno el perfil y otro elegir el franquiciado. Una vez que hemos visto cómo funciona el sistema y si sabemos si nosotros podemos encajar dentro de esa cadena, dentro del sistema, lo que tenemos que hacer es recabar información. ¿Dónde podemos buscar información para montar una franquicia? Hay un montón de fuentes, pero bueno, por citar las más populares, hay muchos portales de franquicia. Aquí, igual que antes también comentaba con Iria el tema de las ferias, que las ferias es un tema de canal. En España, este año vamos a acabar el año con 23 eventos comerciales de franquicias. 23. Para que os hagáis una idea, en Francia casi no nos doblan en población, pero son 3-4 eventos los que suelen haber al año en franquicias. Entonces, el tema de las ferias puede ser, o eventos comerciales puede ser uno de ellos. Tenemos los portales de franquicia, ocurre lo mismo. En España ahora mismo portales que trabajen en franquicia estamos en torno a 40. Oportunidades de negocio, busques oportunidades de negocio en Internet y hay más de 40 portales que ofrecen franquicias en las que poder buscar. Tenemos las revistas especializadas, no solo revistas de economía convencional, sino específicas de franquicias. Está el registro. Si os metéis en internet, y ponéis registro de franquiciadores, pertenece al Ministerio. Es un registro, es una base de datos oficial que además por fin ya en el año 2010 se empezó a trabajar y se actualizó. Hasta ese año había un montón de cadenas que estaban dentro del registro que no estaban franquiciando y viceversa, es decir, empresas muy potentes que estaban franquiciando y que no estaban en ese registro. Ahora es un buen dato el ver que esas empresas que legalmente deben de estar, pero que antes no cumplían ni ese requisito mínimo, con lo cual es bueno revisar que esas empresas están en el registro y tienen ese NIFRA que se llama, que es un número de identificador de la franquicia. Y luego hay más eventos, ¿no? Presentaciones locales, las propias empresas que nos dedicamos a la expansión, que os podamos ofrecer oportunidades de negocio, etcétera. Es decir, buscar diferentes fuentes de información. Seleccionar el sector de actividad. La gran ventaja que tenéis los que estáis ahí sentados y que queréis montar un negocio en franquicia es que podéis elegir el sector que os plazca. No hay un sector ahora mismo que no exista 1, 2 o 3 o 20 cadenas de franquicia. ¿A alguien se le ocurre algún sector de actividad que no sea franquiciable? No os vais a atrever. Cuando normalmente el ponente pregunta, malo. ¿No se os ocurre algo que creéis que es muy complicado? Ponerme a prueba, venga. Un tanatorio. Como están muy limitadas, no te voy a decir nombre, pero en la zona norte de España ahora mismo ya estamos con el desarrollo de un proyecto. No es tanatorio exactamente, sino son servicios fúnebres, pero ya estamos con un proyecto. Es muy difícil que haya un sector de actividad que no tenga una cadena de franquicia. Hace poco me decían, un museo. Bueno, pues un museo, llegamos a desarrollar en su día, no participé yo directamente, pero sí lo conozco, también en franquicia. Era de tema museo de música. Casi todos los modelos de negocio, todos los sectores de actividad, y esto sí que discrepo con alguno de los colegas, yo creo que sí que todos los sectores, el sistema funciona muy bien y todos los sectores de actividad sí son franquiciables. Lo que no creo es que todas las empresas sean franquiciables. Muy buena observación. Un diario de información, los hay, los hay. Pero ahí yo no creo tanto, los hay. Insisto que no quiero dar marcas en ese sentido, pero hay diarios, de hecho ahora mismo me vienen 3 a la cabeza. Normalmente son diarios locales, muy locales, digitales, que lo que quieren es crear un portal de contenidos local, de noticias locales, y que lo distribuyen.
La semana pasada fue una de las ferias más importantes, la Feria de Valencia, y ahí atendí a 2 personas, uno era de una revista y otro era de un pequeño diario local. Es muy difícil que haya algo que no sea franquiciable. Lo de las funerarias me lo han comentado varias veces también, porque además siempre se piensa, ¿dónde meto dinero? Funeraria, que eso no va a acabar nunca, ¿no? Es lo tópico, pero es verdad. Pues ahí ya se está empezando a desarrollar un modelo. Hay temas que se habla también, temas de sexo. Bueno, el sexo tampoco, bueno, pues ahí también hay cadenas. El sistema funciona. Lo que hay que ver es si esas empresas realmente son franquiciables o no son franquiciables. Eso es lo que hay que trabajar. Hemos visto el sector, hemos visto si tenemos buen perfil. Ahora vamos a elegir la cadena. Y entonces lo que tenemos que hacer es, una vez que tengamos elegida ya el sector de actividad, vamos a estudiar muy bien la cadena. Y cuando digo estudiar muy bien, es no solo la información que nos dé esa cadena, sino ver un poco cómo está el mercado, dónde está posicionada esa empresa dentro del mercado, si es más conocida, menos conocida, si lleva más tiempo, menos tiempo, qué tipo de relación nos interesaría estar con ellos, es decir, que investiguemos un poco cuáles son las peculiaridades de esa cadena en concreto, ¿no? Documentación a solicitar. Una vez que ya hemos elegido que el sistema nos encaja, que nosotros encajamos en el sistema, que hemos elegido el sector y hemos elegido la marca, ¿qué le puedo pedir a la cadena para informarme? De entrada, normalmente suele haber folletos de franquicia, suele haber dosieres de franquicia. Hay un documento que os tienen que entregar con 20 días antes de la firma de un contrato de franquicia, que se llama un DIP, dossier de información precontractual, y ese documento le debéis de exigir, debe una serie de condicionantes, de contenido, perdón, que debe de tener ese documento, y que, bueno, también por desgracia hay muchas cadenas que no lo utilizan, pero legalmente es exigible y que le debemos de exigir, ¿no? Un dato muy importante, ahora desde que cambió el registro, ahora ya podemos ver el número de establecimientos que hay abiertos, y lo que esperemos es que en breve, porque el registro ya realmente lo solicita, pero no está muy actualizado, que se vean cuántos establecimientos están cerrados. Para mí ese es el mejor dato. ¿Quiere decir que una cadena que haya cerrado un establecimiento no sea una buena cadena? Por volver a mencionar a Amancio otra vez, Zara cierra negocios. Si Zara cierra negocios, ¿cómo no va a cerrar cualquier otra empresa, ¿no? Ahora, hay que analizar el porqué. Si realmente hemos tenido 2 aperturas y hemos tenido 15 cierres, hay algo que no cuadra, ¿no? Vale. Contrastar la información, fundamental. Sobre todo la información económica. Lo que hablábamos antes, el papel lo aguanta todo. Y aquí lo que tenemos que ver es si esos números son reales o no son reales, ¿no? Y hacernos todas las preguntas posibles. Hay muchas veces que normalmente en las cadenas de franquicia suelen tener un responsable de expansión que pueda ser muy buen comercial. Nosotros mismos, como empresas consultoras o empresas de expansión, podemos llegar a intentar convencer a alguien, hacer todas las preguntas, que nadie os meta prisa y contrastar toda la información posible. No, mira, es que si no abres tú, finalmente en Maceda va a abrir otra persona, que tal. No pasa nada, ya saldrá otra oportunidad. Ahora, contrastarlo. Una vez que lo tenéis contrastado, ya dar pasos, pero no firmar por firmar, ¿no? Y aparte de contrastar toda la información y que la analicemos por nuestra cuenta, hablarlo con franquiciados de la cadena. No sé si en tu caso o en algún otro llegasteis a hablar con franquiciados de la red, pero es la mejor información que podéis recabar de esa cadena. Y si os dicen, vete a hablar con el franquiciado de Orense, pues vale, te vas a hablar con el de Orense, pero también te vas a hablar con el de Vigo y con el de Lugo o con el de Alicante, ¿vale? Porque es más, cuando buscas además el hablar con franquiciados de tu zona de influencia, pueden estar condicionados. Es decir, porque hay veces que se ve que se abra uno cerca es como algo negativo, cosa que si se hace bien y hay una zona de exclusividad amplia es muy positivo, pero puede que te dé información no del todo real porque no quiere que abras ese modelo de negocio, ¿no? Entonces, que contrastemos con los franquiciados. A mí me dais un micrófono y hablar de franquicia y me puedo tirar horas. No sé cómo andamos de tiempo, vale, porque me había marcado 30 minutos para esta parte y no sé si ya me lo he pasado o no lo he marcado antes. Apoyo profesional, bueno, aquí depende del caso. Hay veces que alguno puede ya ha hecho todos esos pasos. Hombre, lo normal es que siempre vayáis a un profesional, la parte jurídica es fundamental. No que vayáis solo a un abogado para que os revise el contrato, sino un contrato de franquicia de entrada son muy espesos.
No sé, ¿habéis visto alguna vez a alguien algún contrato de franquicia? En tu caso sé que sí, pero ¿alguien habéis visto un contrato de franquicia? Pesan, normalmente pesan. Y es más, creo que deben de pesar. Cuando hay un contrato de franquicia que viene en 3, 4 folios, malo. Hay tanta casuística que es importante que esté reflejada ahí, ¿vale? Lo que debe de ser es equilibrado. Y muchos de los contratos que hay de franquicia, muchas veces, por desgracia, son muy favorables hacia el franquiciador y desfavorables para el franquiciado, ¿no? Entonces, debe de estar revisado por gente profesional, y muchos abogados no controlan de lo que es el sector de actividad, las peculiaridades de la franquicia, ¿no? Y un último consejo, y para mí el más importante de todos, y antes lo insinuaba, es que no nos enamoremos. No nos enamoremos. No nos guiemos por las primeras impresiones, porque nos puede pasar, este es un ejemplo, pero hay millones de ellos, ¿no? Es decir, todo lo que inicialmente pinta muy bien se nos puede volver en contra, ¿no? Y esto, por desgracia, tenemos muchos casos. Hay mucha gente que nos llega a las oficinas totalmente convencida. Les dices, oye, mira, es que este contrato, esta cláusula es nula, porque te están obligando a unos precios de compra que no te pueden exigir por una cuota de mercado, etcétera. Bueno, vale, pero no me importa tanto, porque yo como quiero... Bueno, vale, pero es que a mayores, en el plan financiero que te han dado, no están contemplando amortización y no están contemplando... Bueno, vale, también, pero... Entonces, nos vienen ya totalmente enamorados. Y bueno, pues para eso no me preguntes, ¿no? Y eso nos ocurre constantemente. Hace muy poco ha habido una persona de mi máxima confianza que ha hecho exactamente lo mismo. Me pidió que le revisase un contrato. Dije, esta cláusula no vale, esta cláusula no vale, esta cláusula no vale. Y finalmente ha firmado. Y no nos han hecho caso. Vendrán dentro de 1 año y medio, 2 años. Oye, mira, es que nos han venido este problema. Esto ocurre. Y bueno, ahí estamos para intentar ayudar, pero eso es lo que hay. Vale, de forma muy resumida, es un poco consejos a la hora de seleccionar una cadena y cómo funciona el sistema. Lo que aquí nos ocupa, sobre todo, es buscar alternativas de negocio para el entorno rural. El gran problema, como decíamos antes, es qué montamos en poblaciones con baja población, ¿no? Normalmente, la inmensa mayoría de las cadenas, si hablamos de cuantitativamente por número, muchos te ponen un tope. A partir de 25.000 habitantes, a partir de 50.000 habitantes, a partir de 100.000, 75.000. Normalmente eso es lo habitual, ¿no? Yo creo que la situación de crisis que hemos vivido ha hecho que muchas cadenas se hayan dado cuenta que tenían una oportunidad de negocio muy importante en adaptando modelos de negocio a diferentes zonas y sobre todo a ámbitos rurales, ¿no? Y yo creo que ahí se ha empezado a mejorar, pero aún así creo que se puede todavía mejorar más. Sí que es cierto que por mucho que se baje, hay poblaciones que es muy difícil, o sea, hay modelos de negocio, sectores de actividad que es muy difícil que tengan cabida en poblaciones porque necesitas volumen, es decir, hay unos costes fijos que tienes que sufragar y bueno, que no es necesario. Dicho esto, lo que vamos a hacer ahora es marcar sobre todo sectores de actividad donde son susceptibles de abrir en poblaciones pequeñas y luego hay que ver, yo desconozco toda la peculiaridad del entorno, de si hay cuotas suficiente de mercado como para poder abrir o no poder abrir, ¿no? A bote pronto, cuando me entrevistaban ayer, perdón, y me decían, Rubén, ¿cuál crees que es el sector de actividad más favorable para el entorno rural? Normalmente la alimentación, porque son bienes de primera necesidad, es lo que vamos a necesitar al lado de casa, ¿no? Con lo cual siempre es apetecible. Ahora, lo que suele ocurrir ahí es que suelen estar los cupos ya cogidos y no puedes abrir. Y creo que es el caso. Creo que aquí, a nivel de distribución, sería complicado poder abrir más, ¿no? de grandes superficies. Pero puede haber oportunidades pequeñas dentro de la alimentación, ¿no? Entonces, para segmentarlo y ayudaros en la toma de decisión de toda la gente que quiere montar ese negocio o puede ver algunas alternativas, lo hemos dividido os lo he segmentado aquí en varios bloques. Yo no sé si lo tiene puntero, sí. Negocios con local, negocios sin local y un formato del cual yo estoy enamorado. Siempre que desarrollamos modelos de negocio intentamos crear formatos corner, que es el formato corner. Es lo que comentaba antes de crear un negocio dentro de otro negocio. Tanto sean negocios con local como sin local, se puede dar cabida al formato corner. Y me explico. Un formato corner puede ser el que yo me dedique
a vender productos para hostelería, tener una empresa que yo me dedique a vender productos de hostelería y que sea franquiciado de una empresa de productos de limpieza, por ejemplo. Es un negocio dentro de otro negocio, pero no con local. No siempre es obligatorio que sea local. Entonces, vamos a ver oportunidades para estos entornos. Lógicamente, hay más oportunidades o sectores de actividad en negocios con local que en negocios sin local, ¿vale? Os he marcado, creo que eran 12 sectores con local y 6 sin local. Todos los que vemos ahí con un asterisco son modelos que son susceptibles de poder también que sea un formato corner, ¿no? En los que veis, os he puesto algún ejemplo de marcas, ¿no? Marcas que hemos conseguido hablar con ellos y que pueden estar interesados. También he buscado cadenas que tengan proximidad. Nosotros, como decía antes, tenemos mucha afinidad con todos los proyectos gallegos y bueno, hay varias de las cadenas que están allí que son gallegas, ¿no? Agencias de viaje, hubo un boom. Antes, cuando en poblaciones de menos de 5.000 habitantes que se montaba, siempre era una agencia de viajes. Ahora la agencia de viajes ya ha cambiado mucho, pero podemos llegar a crear agencias online, ¿vale? Hay veces que sí que nos piden un pequeño corner y por eso pues, está puesto ahí. Entonces, hay varias alternativas. Ahí no me he atrevido, como hay tantas cadenas, a poner ninguna, pero bueno, sí que puede ser una muy buena alternativa. En alimentación, aquí tenemos un montón de opciones, panaderías. En panaderías, que lo he puesto ahí como algo atípico, asador de pollos. Tiendas de alimentación de este tipo están funcionando muy bien. Poblaciones de 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 habitantes están dando muy buena rentabilidad, ¿vale? Que es un concepto como Sasur, estamos marcando ahí. Estética y peluquería. Mira, aquí estos son 2 proyectos gallegos. Aunque el tema de estética puede parecer que a lo mejor para el ámbito de poblaciones más pequeñas no puede tener cabida, un formato de estética global, como puede ser Bellum, donde poder crear un formato de corner, es decir, yo tengo una peluquería pero quiero meter una serie de servicios, bueno, pues Bellum me lo puede facilitar. Y aquí tenéis un claro ejemplo de cadena gallega que además está teniendo mucho éxito, que es Carlos Conde. Luego veremos que está abriendo un montón. Ahora mismo, antes los que erais las mujeres, las que ibais siempre a la peluquería todas las semanas, y ahora los hombres está habiendo un despunte tremendo en la afluencia a las peluquerías. Bueno, pues están saliendo un montón de cadenas de peluquería solo masculina, ¿vale? Temas de formación, no sé cómo estamos aquí, Marisol, te pregunto, con temas de escuelas infantiles, guarderías. ¿Sí? Bueno, esta es otra cadena gallega también, Cativos, de origen, no sé, la conoceréis, tenemos 30 y tantos centros en España abiertos y muchos de ellos son en poblaciones muy pequeñitas. Están muy centrados en Galicia y en la zona de Levante, ¿vale? Conceptos de hostelería, aquí hay 1.000. Hemos presentado uno que es de baja inversión, pero bueno, aquí hay 10.000 alternativas. Antes me comentabas, Marisol, que aquí creo que esa parte... pero ¿está cubierto el cupo? Sí, puede ser. Yo creo que ahí siempre hay cabida, ¿no? Bueno. Lo que hay que ver es por qué hemos elegido el tema del jamoncito. El jamoncito, lo bueno que tiene, que se acaba de presentar ahora, es que no necesita salida de humos. Muchas veces los locales suelen ser inversiones más altas y luego, si ya encima tienes que meterte con temas de adecuación de local, etcétera, salidas de humo, aislamientos, pues más complicado. Y en el tema del jamoncito trabajan muy bien lo que se llama la quinta gama. Bueno, luego profundizamos un poquito más. Perdón, inmobiliarias. Yo que llevo ya 17 años dentro de lo que es el sistema, he visto muchos ciclos. ¿Os quedan 10 minutos? Perfecto, gracias. He visto ya muchos ciclos y si alguien os habéis acercado alguna vez a lo que es la franquicia, seguro que los habréis vivido, ¿no? El de la inmobiliaria, llegó un momento que nosotros llegamos a hacer estudios que había 88, 89 cadenas activas en aquel año, o sea, era una auténtica barbaridad. Intermediación financiera, yogur helado, compraventa de oro, depilación, ¿qué más? Se me olvida ya. El muy manido también del cigarrillo electrónico. Es decir, normalmente suele haber booms, no puede haber ciclos. ¿Por qué os cuento todo esto? El tema de inmobiliarias, ya llevamos 6 meses que cada vez, oye, quiero montar inmobiliaria, quiero montar inmobiliaria, quiero montar inmobiliaria. Hace año y medio tú le decías a alguien, oye, monta una inmobiliaria, y te decía que ni de broma. Vamos, lo único que tengo claro que no voy a montar es una inmobiliaria.
está volviendo y dentro de 2 o 3 añitos veremos que otra vez, boom, ha habido otro boom, ¿no? Temas de moda han salido. Yo creo que esta es una buena oportunidad para ámbitos con estas características. Normalmente suelen ser conceptos de moda. Ahí os he presentado un modelo que es moda de precio único, precio bajo de 10, 12, 15 euros y que puedan encajar. Temas como papelería o regalos, conceptos como Mini Store, que ha abierto un montón de tiendas en poblaciones pequeñas de 3.000 habitantes. Hablamos de conceptos de regalos, etcétera. Bueno, pues puede encajar. Un concepto como papelería. Un proyecto que creo que puede encajar, no en su modelo completo, pero sí en un formato de corner, el de reciclaje, en que nosotros estamos muy orgullosos de haber desarrollado desde cero. Luego os lo comentaré. Telefonía y telemarketing, otro proyecto gallego. Os voy a explicar principalmente algunos de los principales. A Sasur, todo lo que tenga que ver con alimentación va a funcionar. Si hay alguien que tenga algún establecimiento, incluso algún supermercado, donde quieras poder complementar, eso está funcionando muy bien y la verdad es que la rentabilidad que da este tipo de negocios es muy alta. Bueno, son centros, como veis, muy diáfanos, donde han intentado profesionalizar un sector de actividad que ha estado tradicionalmente muy poco trabajado, ¿no? En este caso, bueno, más que el tema de panaderías, sobre todo panaderías, que a lo mejor tendríamos que haber puesto otro ejemplo, las panaderías funcionan muy bien, ha habido un boom con la cafetería, panadería, hay varias marcas que todos tenemos en la cabeza, pero están saliendo muchas que ahora ya se están acercando al pequeño negocio, ¿no? Y pueden ser una muy buena alternativa. Antes que comentaba un concepto como Velum para hacer temas de estética, creo que puede encajar muy bien en formatos de corner. Esta es otra empresa gallega de Vigo. Como comentábamos, peluquerías Carlos Conde. Bueno, pues para un formato de autoempleo. Carlos Conde, por ejemplo, es un formato que ha desarrollado muy bien el crear una peluquería para inversores, más que para autoempleo, que normalmente era donde creaban todas las peluquerías. Él creó un modelo muy específico con su metodología para inversores. De hecho, yo diría que el 90% de los franquiciados que ha conseguido en estos 2 años de expansión son todo inversores. Yo meto dinero y sé que me va a venir ese retorno. Por cierto, estamos aquí y hay que dinamizar esta zona, pero hay modelos de negocio que perfectamente para inversores pueden montar. Es decir, tenéis Orense muy cerca, es decir, que si alguien ve una oportunidad que crea que pueda encajar, lógicamente en Orense se pueden abrir. Bueno, son un formato más de, como decía antes, masculino, de barbería, etcétera. Cativos, escuelas infantiles que comentábamos antes, esto sí que no tenemos ningún problema para montarlo en poblaciones como la que nos ocupa. El concepto del jamoncito, lo que os decía, no sé si conocéis lo que es la quinta gama. La quinta gama, en contra de lo que creemos cuando vamos a muchos banquetes, muchas bodas, no nos están haciendo la comida allí, la comida ya viene hecha. Y decimos que estupendo está este solomillo y que la quinta gama está ahí, es una realidad y existe. Y eso de que es que esto es prefabricado, congelado, esto no. Ya ha evolucionado una barbaridad y todo nos viene desarrollado. Entonces el jamoncito lo que ha desarrollado es un formato de tapas en varias medidas, digamos, pero trabajado todo con quinta gama. Y te permite no tener salida de humos, regenerar los platos y una calidad muy alta, ¿vale? Antes comentábamos también el tema de moda, antes tomando allí. Antes de la conferencia, todos estos formatos han salido un montón de cadenas, de modas de precio único. Este tipo de formatos de moda, yo creo que la Feria de Madrid, percibí que algunas, o sea, el objetivo básicamente era colocar el pack, es decir, incluso hacían ofertas en aquel momento puntual, que me dio la sensación de que había demasiadas cadenas dedicadas a esto, que más que desarrollar un negocio pretendían vender producto directamente. Un poco lo que hablaba antes de esa ética a la hora de desarrollar la expansión, ese proceso de selección a la hora de elegir los franquiciados, etcétera, pues hay cadenas que lo cumplen y otras que no lo cumplen. Es decir, si a una cadena le importa poco dónde vayas a abrir o el tiempo que vayas a durar, porque ha cogido y te ha dicho, boom, tanto de stock inicial con la apertura y luego si lo vendes bien y si no, pues bueno, es otro de los muchos temas que tenemos que mirar en ese tipo en todo este proceso de apertura de un negocio, ¿no? Pero sí que es verdad que ha habido un boom en cadenas de este tipo. Antes
yo creo que ha sido un sector de actividad el primero que se ha dado cuenta de, oye, ya tenemos todo cubierto, tienen que estar sonando los oídos a nuestro amigo Amancio. Ya tenemos todo cubierto por los grandes en las capitales de provincia. Vamos a crear conceptos de modelo de negocio donde haya un negocio de proximidad, y ahí es donde han salido un montón de cadenas. Y es verdad que recientemente en nuestros últimos eventos han salido un montón de conceptos de esta. Normalmente suelen ser eso, moda. Antes lo que ocurría con estos modelos, ahora la gente prefiere muchas veces gastarse algo menos, pero tener 5 diferentes que no, y antes tenía 1 o 2, ¿no? Bueno, pues por eso han salido tantas cadenas de este tipo. Hay modelos de venta de 9,90, de 15, de 12, de 25, están saliendo ahora unos cuantos, que supongo que serían los que comentas, etc., ¿no? Temas de papelería funcionan muy bien, conceptos de papelería para poblaciones pequeñas, siempre se están abriendo un montón, cuando hay poblaciones de 5.000 habitantes, pequeñas papelerías con algún regalo para niños, etc. Creo que os ponía aquí otro ejemplo, como decíamos antes, tema de licencias, de carteras, incluso parte de lo que llamamos tiendas de chuches, ¿no? Es decir, que es un poco complemento, un multiespacio donde mezclo la parte de licencia con la parte de papelería, con el regalo y con la parte de aperitivo, y puede funcionar muy bien para poblaciones de este tipo. Creo que este era el último de los últimos modelos que os hablaba. Recicla y Gana es un modelo, la verdad es que ha sido una gran, no sorpresa porque lo sabíamos, pero un boom ahora cuando hemos presentado el modelo. Hemos creado el primer, y este es un proyecto que seguimos desarrollando nosotros desde cero, el primer centro de reciclaje automatizado premiado de España. Es decir, un sitio donde yo vaya y en vez de coger y tirar en el contenedor reciclado por cada uno de los residuos diferentes, me voy a un punto de recogida automatizado a través de máquinas, donde aquí dejo el aceite, aquí dejo el calcetín que está roto, aquí dejo el bolso, aquí dejo un tóner de la impresora, y a cambio recibo dinero. Poco, pero recibo dinero. Es decir, que mejor que dejarlo y tirarlo en el otro lado. Entonces, a través de una empresa de Castilla-La Mancha hemos conseguido desarrollar este proyecto, llevamos 1 año y medio trabajando en él, se acaba de presentar ahora, y este es un formato que va a tener cabida en cualquier tipo de población. Sí que es verdad que cuanto más población tengas, más rentabilidad hay, pero es un negocio totalmente desatendido. Este, por ejemplo, es un buen ejemplo para montar en poblaciones pequeñas, ¿no? Porque además, seguramente, si aquí estáis un poco como cabecera de comarca, habrá gente que pueda venir para reciclar aquí. Otro concepto gallego, y el que para mí es uno de los claros ejemplos que se pueden montar en esta zona, que es un concepto como el de Minicol. Minicol es generar venta a través de teléfonos, crear un pequeño call center. La gran ventaja es que aquí estamos llamando a cualquier punto de España, con la base de datos que nos da la central, con lo cual no es lo mismo que hablamos en Maceda, o que hablamos en Orense, o que hablamos, no sé, es igual. De hecho, la central es gallega, están en Vigo, y bueno, tienen un soporte. Este es un claro ejemplo, alguien que quiera, tenga capacidades comerciales, o de dirigir equipos, o de dinamizar un pequeño equipo de ventas, montar para 5 personas, comercializarlo, es una muy buena oportunidad, y tenemos poblaciones de 2.000 habitantes que están abriendo centros. Negocios sin local. Bueno, os he hablado ahí tema financiero, hay algunos conceptos que no necesitamos, son simplemente gestores financieros, con lo cual operador de mercados puede ser un buen modelo, como operar como trader. Trader, bueno, sabéis que son la gente que opera, no son broker, un trader no es un broker, un trader no mete el dinero en el cajón, al final lo que hace es mover los patrimonios, y bueno, aquí como realmente estás trabajando a través de mercado, no necesitas el tener un local, o necesitas tener población. El tema de gasolineras, lavados, parkings, creo que es otro formato que puede encajar. No sé cómo andamos aquí en el entorno, desconozco. De gasolineras. ¿Hay gasolineras? Hay. ¿Sí? Una. Hay Una. ¿Dos? Dos. Sí, perdón. Pues habría que ver estudios si podría llegar a encajar. Habéis presentado un proyecto como es Arias Pla, que es el primer modelo un proyecto que también hemos desarrollado, de crear lo que nosotros llamamos hoteles para autocaravanas. Ahora lo veremos ahí.
Negocios de Internet claramente encajan para poblaciones de este tipo, porque lógicamente nuestro escaparate es el mundo, no es solo nuestro entorno de población. Negocios como relacionados con turismo y ocio, os presentaremos ahora también otro modelo, y luego temas relacionados con el hogar, normalmente por proximidad pueden encajar. Bueno, operador de mercados, como os decía, es operar en bolsa. Lo que hay es una metodología para intentar captar capitales a través de Internet y nuestro entorno y luego poder operar. Creo que es un modelo que encaja por el tipo de población. Areaspla, como os decía, se ha patentado hoy una máquina, esta que veis aquí, donde conseguimos evacuar aguas sucias, comprar litros de agua y comprar tiempo de energía a través de una máquina para autocaravanas, ¿vale? Esta máquina no existe, en el centro de Europa hay muchas áreas de autocaravanas y aunque esta zona desconozco si tiene un índice de interés turístico más o menos alto, lo que se están creando son zonas estratégicas donde poder crear sitios de parada, es decir, alguien que tenga un terreno en el que, oye, mira, por aquí si se estudia y se ve que sale el dato donde pueda salir, pues una buena oportunidad de negocio para el rural, ¿vale? Incluso gente que pueda tener, también sale el formato corner. Yo tengo una gasolinera y quiero crear 2 plazas con una única máquina. Bueno, pues también es un buen modelo de negocio que puede encajar en el rural. Negocios con Internet, os he puesto aquí un proyecto que, por ejemplo, ahora arranca, que es Come and Enjoy, porque va relacionado con actividades turísticas, pero todos los negocios que tengan que ver con Internet. Come and Enjoy es un portal de ocio, es decir, cualquier persona que quiera ir nos vamos a ir a la zona de Orense, ¿qué puedo hacer en la provincia de Orense en este fin de semana? Bueno, pues tener un montón de actividades. Lo que se buscan es un delegado que cargue todas esas actividades que se puedan generar en la zona, ¿no? Todo lo que tenga que ver en Internet encaja para la zona. Nick & Go, justo antes de empezar, nos llamaba una persona que quería firmar un contrato de este proyecto. Detrás de este proyecto hay una empresa muy importante en España. Lo que se ha creado es la primera empresa dedicada a generar city tours a través de vehículos eléctricos y con audioguías, con puntos donde, oye, vamos a ver el castillo de Maceda y seguro que hay no sé qué otro punto de interés que haya aquí próximo, y hacer una ruta donde van guiándoles. Y entonces la gran diferencia que hay es que normalmente cuando tú haces rutas en poblaciones te guían, aquí te guías tú, esto es un vehículo que va matriculado y donde tú puedes hacer realmente lo que quieras. Además el vehículo te graba, te le descargas luego en la aplicación móvil, te va anunciando, oye, los platos típicos de aquí son para en casa Pepe que tienes un descuento de no sé cuánto, es decir, interactúas con el entorno. Esto, por ejemplo, encaja perfectamente también para el entorno rural, ¿vale? Lo que hay que ver es hacer un estudio de ver si hay el suficiente tránsito o no como para poder encajarlo. Click y Repara, este es otro proyecto gallego, donde, bueno, pequeñas empresas de reformas, lo que ha generado Click y Repara son sistemas de generar avisos. Cualquier empresa que quiera, persona que tenga cualquier tipo de avería en el hogar, a través de un sistema de avisos de aplicaciones móviles, de ordenador, de página web y de venta tótems en diferentes puntos, nos llega en avisos a la central y la central le pasa los trabajos al profesional de cada área, ¿no? Con lo cual puede ser un complemento bueno también. O temas de iluminación o todo lo que tenga que ver con el hogar, puede haber un concepto de corner, como hablábamos antes, que puede encajar también. Y quería acabar con este formato. Se han abierto recientemente 2 zonas rurales de aquí al lado. Hemos abierto Winnet. Winnet es ser nuestra propia compañía de telecomunicaciones, cual que está Movistar, Vodafone, ONO, etcétera. Pues el trabajar a través de tecnología WiMAX y para conseguir llevar Internet y telefonía a entornos rurales. Se ha abierto ahora en Ogrove y se ha abierto en la zona norte de Pontevedra también todo ese ámbito rural, porque había también problemas de cobertura. No sé, bueno, aquí me consta que no llega todo lo que debería de llegar, con lo cual este es alguien que quiera ir creando una serie de clientes cautivos en los que van a ir contratando servicios, una muy buena alternativa también para este entorno. De todas maneras, aquí lo que hemos intentado es poner ejemplos. Cada caso es cada caso, y la idea y un poco el compromiso que había con esta jornada era destriparos muy por encima en qué consiste el sistema, y luego lo que hemos ofrecido a la propia asociación
es el que personas que realmente estén interesadas en montar un negocio nos pasen su perfil y veamos si hay alguna opción que les pueda encajar para cada zona. Tenéis un pequeño formulario ahí que si nos dais los datos, una persona de nuestro equipo se pondrá en contacto con vosotros, ¿vale? Aquí os habríamos ya por terminar, vamos a encargar otros modelos pero ya no encajan para poblaciones de este tipo, ¿no? Modelos que, bueno, creo que ya estamos fuera de tiempo, con lo cual no nos vamos a entretener en demasía. Con proyectos de servicios, etcétera. Administrador, en fin, bueno, Crack para mí es un crack, es decir, otra empresa gallega que hemos desarrollado la expansión desde cero, y para mí es un claro ejemplo de cómo debe de ser una empresa franquiciadora. Con independencia de que podamos hacer mejor o peor la expansión, ellos yo creo que se dedican se cuidan muy mucho de trabajar muy bien con los franquiciados, de cuidar muy bien a los franquiciados, y es un claro ejemplo. Bueno, ahora mismo ya no podemos abrir más en Galicia porque ayer mismo se firmó anteayer, que ayer era festivo, se firmó la única zona que nos queda en Galicia para poder abrir. Es decir, aquí un Crack no podemos abrir. Ya no podría aquí, ser. Es muy grande, pero Villagarcía, que era el último, al principio se queda ya firmado. Y si alguien tiene alguna pregunta o... Sí. Yo creo que es mucho más fácil, más dinámico si alguien puede tener algún caso y lo compartimos, ¿no? Sí, mira. Sí. Bueno, yo me llamo María José. Yo no sé si mi planteamiento va a ser aquí el sitio de hacerlo, pero de todas maneras, ya que me has invitado, Sí. te voy a hacer partícipe de mi actual petición. Nosotros trabajamos en temas de coaching y ahora mismo estamos atendiendo a una gran demanda de emprendedores que por lo que sea pues tienen unos ahorros o han cobrado un paro o se deciden simplemente a lanzarse a la aventura. Para ello muchas veces pueden disponer de locales en los que pues algún antepasado se lo ha cedido, el alquiler es más barato, etc. Y no el núcleo poblacional es el más indicado para abrir ese negocio en ese sitio. ¿Qué pasa cuando esas personas están buscando inversores para trasladar ese negocio a un núcleo poblacional mayor? ¿Qué necesidades requieren para empezar a posicionarse desde el primer eslabón de la cadena y empezar a poder figurar como esas empresas que estás nombrando y poder buscar inversores en sitios de más población, como te decía? ¿Vosotros Gracias. estáis ubicados aquí? No es precisamente un tema nuestro, sino de un cliente nuestro. Ah, vale. Vosotros lo que hacéis es coaching, dais formación. Sí, y en este caso, una de las despertáis áreas... ese interés, pero luego esas empresas quieren, oye, ya quiero dar el paso, quiero crecer y no saben cómo, ¿no? O ya están con una actividad iniciada desde hace recientemente, este caso que te estoy contando, hace un año, y por lo que sea, pues le gustaría, porque el modelo de negocio es bastante aceptable, lo único que en principio está fallando es que el núcleo poblacional es mucho más pequeño de lo que necesitaría ese sitio para mantenerse y para ser un proyecto sostenible. Hombre, yo lo primero que te diría es acercarles a algún tipo de aceleradora o empresas que están saliendo dentro de estos ámbitos. Sabes que hay un montón de empresas ahora meten capital riesgo y poder presentar a inversores los diferentes proyectos. Luego te puedo pasar una relación de empresas o estudiar casos. Nosotros no metemos capital, nosotros entramos una relación más proveedor-cliente, pero sí que estamos muy metidos a la hora de poder desarrollar esos proyectos. Pero bueno, hay que ver, sea en franquicia o no sea en franquicia. Lo que hay que ver es si realmente tienen cabida en otras zonas. A lo mejor ese negocio tiene cabida aquí, pero no lo tiene en unas zonas más amplias. Eso es lo que hay que testar. La pregunta concreta era si vosotros tenéis también un apartado en vuestra empresa en la que pongáis en contacto este tipo de iniciativas con personas que estén pues, queriendo ser inversoras de estos proyectos. No lo hacemos directamente. Nosotros no inyectamos capital en las empresas, pero sí tenemos acuerdos con empresas en las que realmente vemos si hay viabilidad. Nosotros lo que normalmente solemos hacer es estudiar si es viable o no es viable. Si vemos que es viable, ya buscamos las alternativas para que realmente puedan salir adelante, puedan entrar en otros mercados. Pero hay muchas opciones, Y no sé si hay alguien de banca aquí, pero es verdad que ahora se empieza, hablo de la banca tradicional, que hay otros muchos sistemas ahora para buscar financiación, pero es verdad que la banca ha empezado a conceder créditos. Y esto lo hemos notado de forma totalmente exponencial en este trimestre. Operaciones que antes estaban totalmente paradas, ahora están concediendo, están deseando conceder créditos.
No puede ser que con tanto rollo que he soltado nadie os haya asustado a todos. Ahora ya nadie queréis montar una franquicia. Bueno, pues nada, si no tenemos nada más que preguntar, es que a lo mejor te has explicado muy bien, Rubén, y entonces, claro, ya ha quedado todo muy claro. Habrá gente del Madrid que quiere ver cómo va. Posiblemente, yo creo puede que es ser. más fácil que ocurra eso, ¿no? Bueno, yo un poco a modo de conclusión, lo que quiero deciros es que el sistema de franquicia es un muy buen sistema. Yo soy un apasionado del sistema desde crío. Yo ya con 16, 17 años oía el término franquicia y me gustaba, y mira, de ahí mira dónde he acabado, ¿no? Algo había ahí. Ahora, sí que es verdad que cuando me metí dentro del sistema de franquicia en España hay mucha gente que lo ha mal utilizado, como decía antes, ¿no? Entonces, he insistido mucho en ese tema de que no os enamoréis de los modelos, que contrastéis la información, pero es que es clave. Siempre digo esta frase, pero es cierta. Hay en otros países donde está muy bien visto ser franquiciado de una red, es decir, has conseguido ser franquiciado de. Y aquí yo creo que muchos de los agentes que estamos no se han hecho bien los deberes y todo vale. Y no todo vale, ni por parte del franquiciador ni por parte del franquiciado. Entonces hay que contrastar muy bien la información. Entonces, bueno, cualquier persona que tengáis ya alguna inquietud a modo particular, pues estamos ahí para ayudaros. Vamos a alargar ese servicio de asesoramiento directamente con la asociación el tiempo que entendáis oportuno, y esto no es de hoy para mañana. A lo mejor puede salir algún negocio de aquí en la zona, ojalá, y si no puede ser más adelante y podemos dar soporte. Y luego, si alguna empresa del ámbito cercano quiere poder desarrollar proyectos de franquicia, también podemos llegar a analizarlo. Así que nada, muchas gracias por la información. Muchas gracias a Rubén, muchas gracias a la región por la organización del foro y gracias a todos vosotros por participar. Muy bien.